Muy bienvenidos sean todos a la sección número 11 de la respuesta al pastor Esteban Bor sobre el tema el tomado y el dejado en Mateo 24, 40 y 41. Hasta aquí, en las secciones anteriores, tenemos que el término tomado, paralambano, en la forma paralambanetai, en Mateo 24, 40 y 41, si hemos de tomar en cuenta sus términos equivalentes en el hebreo del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, los significados implicados en los diccionarios y léxicos del hebreo y del griego, el contexto inmediato en Mateo 24, 40 y 41, varias versiones del Nuevo Testamento, interlineales, algunas versiones del Nuevo Testamento en hebreo y los comentarios y otras orientaciones de especialistas bíblicos en este particular. Este término tiene el sentido o significado de tomar consigo, llevar, y es referencia a los que son recogidos por los ángeles en ocasión de la segunda venida de Cristo, los escogidos de Dios. Mientras que por el otro lado, el término afiemi, dejado, en Mateo 24, 40 y 41, en la forma afietai, es referencia a los que, contrariamente a los tomados, son dejados de lado, abandonados para su correspondiente destrucción. Ahora bien, es sabido por todos los que siguen esta serie que el pastor Bor en su exposición señala que los dejados son los salvos, y parte de su argumento para demostrar tal cosa es hacer corresponder el término griego afiemi con el término hebreo shar, que tiene como uno de sus sentidos primarios el de remanente, residuo, supervivientes, lo que queda sin ser afectado negativamente, etc. Y que por lo tanto, dejado en Mateo 24, 40 y 41 es alusión a los escogidos de Dios, en contraste con los tomados, que serían los tomados en destrucción. ¿Qué decir al respecto? En primer lugar, como ya se ha comprobado en las secciones anteriores, sha'ar, el vocablo hebreo 7604, no es un término hebreo que se corresponda con afiemi. Sha'ar no aparece en la lista de los términos hebreos equivalentes a afiemi. Los términos hebreos que se corresponden con afiemi son otros, ya vistos detalladamente en secciones anteriores de esta serie, pero sha'ar no es uno de ellos, como intenta hacer creer el pastor Bor, que de paso, por alguna razón que desconozco, se refiere al término como shawar y no como sha'ar. Ignoro de dónde él toma esa U, pero ese es un detalle que no afecta al tema en sí. En segundo lugar, aun suponiendo que sha'ar, aun cuando no aparece como uno de los términos hebreos que se corresponde con afiemi, dejado, tuviera alguna equivalencia con este término griego, puede verse que entre los sentidos o significados de sha'ar están no solamente los de remanente, superviviente, los que quedan o lo que queda sin ser afectado negativamente, sino también los sentidos de quedar, ser dejado, ser descuidado, ser abandonado para destrucción. Lo mismo que se ve en los términos hebreos ya vistos en secciones anteriores y que sí se corresponden o son equivalentes con afiemi. Es decir, aun cuando sha'ar mantuviera cierta equivalencia no reflejada en las listas ofrecidas por los conocedores de esta situación, de todas formas, sha'ar, igual que los términos hebreos que claramente se corresponden con afiemi, también tiene entre sus sentidos los de dejar, quedar, pero en connotación negativa, y no solo los de remanente o superviviente. Lo curioso aquí es que cuando el pastor Bor procede a dar ejemplos del significado del término sha'ar en el Antiguo Testamento, se limita a dar solamente los casos donde su connotación es positiva. Es decir, solo da ejemplos donde sha'ar
tiene el sentido de remanente, de superviviente, etcétera, haciendo referencia a personas que son dejadas para no ser afectadas negativamente en casos de invasión extranjera u otras circunstancias, no incluyendo entre sus ejemplos ningún caso donde el sentido de sha'ar es hacia lo negativo, o sea, dejado para destrucción, dejado para ser afectado negativamente. Ahora, es obvio el por qué él hace esto. Es que si él da ejemplos de sha'ar en el sentido negativo, su argumento caería por su propio peso. Es por eso que en esta ocasión, en honor a la verdad y por respeto y justicia a los receptores de su exposición que tienen derecho a ver la realidad de las cosas, compartiremos a continuación algunos de los no pocos casos donde sha'ar se emplea en el Antiguo Testamento en sentido negativo, el de destrucción, el de dejado para ser afectado negativamente. En cuanto a ejemplos de su uso en sentido positivo, no es necesario dar ejemplos, ya que el pastor Bor da varios como base para su argumento. Algunos ejemplos de sha'ar, dejado en el sentido de dejado para mal, para destrucción, etc. Segundo de Reyes 7:13, dice así: Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. En este caso, la alusión es a los caballos. Es curioso que en la primera alusión es a caballos que han quedado sin ser afectados negativamente, y en la segunda alusión se refiere a caballos también, los que queden en la ciudad, pero que serán destruidos, perecerán como la multitud que ya había perecido. Entonces tenemos alusión, en este caso, a animales que quedaron para ser destruidos. Segundo de Reyes 10:11. Dice el texto bíblico: Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Aquí tenemos el caso de personas que quedan para ser destruidos, y también en el sentido de quedar sin ser destruidos, pero de esos no quedó ninguno, dice el texto. Segundo de Reyes 10:17, dice: Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, y hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. De nuevo, tenemos aquí personas que quedan para ser exterminadas, destruidas. Segundo de Crónicas 34:21, dice el texto: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. En este caso, tenemos a un grupo de quedados, traducido aquí como remanente, y en referencia a esos quedados se dice que sobre ellos está la ira de Jehová. Nehemías 1:3 dice: Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Aquí tenemos a los que han quedado en una situación de gran mal y afrenta. En este caso, no es cierto que por el hecho de no haber sido llevados cautivos estaban en buena situación. Ese quedar implicaba gran mal y afrenta. Jeremías 8:3 dice el texto: Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden
dice Jehová de los ejércitos. En este caso, Sha'ar es empleado 2 veces. El resto que queda y ese resto que queda siendo arrojado por Jehová a diferentes lugares. ¿Cómo es que puede decirse que los que quedan, en este caso, quedan en buenas condiciones? Porque así tendría que ser, si Sha'ar solo tiene la connotación positiva. Otro texto, Jeremías 21:7, dice: Después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Aquí los que quedan en tal situación en la que de ninguna forma se aplica misericordia a ellos o compasión alguna por parte de sus enemigos. Quedan en manos de sus enemigos para ser destruidos a espada, es lo que dice el texto. Jeremías 24, 8 al 10. Dice: Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Este texto es particularmente rico en contenido respecto al tema que nos ocupa. Se ve claramente aquí que hay quedados que lo son para escarnio, para ejemplo, para maldición, para ser exterminados por la espada del enemigo. Ezequiel 6:12 dice: El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Aquí tenemos los que quedan asediados para morir de hambre. ¿Qué de positivo podría tener el término Sha'ar aquí? Cualquiera puede ver eso. Ezequiel 17:21 dice: Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Los que quedan, aquí, noten, son los que son esparcidos a todos los vientos. Éxodo 10:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó, o todo lo que quedó del granizo. Aquí tenemos algo que primero es dejado, la hierba, para entonces ser consumida. Segundo de Reyes 10:11, un texto que se repite. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes y a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. En este caso la referencia es a personas que quedan, pero para ser destruidas. Primero quedan, luego entonces se les mata, son destruidos. Bien. Hay muchos ejemplos más donde se ve claramente, sin mayor esfuerzo, que el término Sha'ar no solo se emplea en el Antiguo Testamento en el sentido de remanente, lo que queda sin ser afectado negativamente, etc., sino también, dependiendo del contexto, en el sentido negativo, significando en tal caso quedar para ser destruido, quedar abandonado. En muchos casos Israel por parte de Jehová. Quedar en manos del enemigo para que éste le destruya, etc. Lo que nos dice que la información compartida por el pastor Esteban Bor en su exposición que dio lugar a esta respuesta en curso aún, no es una información veraz y no hace justicia al término hebreo Sha'ar.
Sí, por supuesto que surge aquí la pregunta, ¿es consciente el pastor Bohr de esto? Bueno, por un lado, no nos corresponde juzgar la transparencia ética de nadie, pues ya hay quien hace eso por nosotros, no nos corresponde, lo hace el que conoce los corazones. Por otro lado, resulta un poco difícil pensar que el pastor Bohr dio esa información sesgada, subjetiva, inconscientemente. Esto debido a que en su exposición él expresa que llegó a sus conclusiones sobre el tomado y el dejado después de un extenso análisis que documentalmente le llevó muchas páginas. En este particular hay que decir que aun cuando la extensión de un documento no refleja necesariamente profundidad o exhaustividad, porque puede haber documentos de 2 o 3 páginas y hasta de una, en los que se encuentran joyas invaluables. También hay documentos que parecen interminables en cuanto a extensión y no pasan de habladurías y huecas sutilezas humanas, que cumplirían mejor función como material para el fuego. Pero, con todo y todo, si el pastor Bohr expresó haber dedicado mucho tiempo al estudio que luego expuso, lo menos que uno esperaría es que no omita información básica de crucial importancia a la hora de interpretar el texto. En otra dirección, si nos auxiliamos con los léxicos y otros documentos de la lengua hebrea, veremos en relación al término sha'ar exactamente lo mismo que hemos visto en los textos anteriores. Y es que no puede ser distinto, porque de los textos es que salen los sentidos de los léxicos y diccionarios, y no al revés. A saber que sus sentidos implican tanto lo positivo como lo negativo, los de sha'ar. Es decir, dependiendo del contexto, eso o esos quedados o dejados lo son para no ser afectados negativamente o para lo contrario, para ser destruidos. Solo el contexto va a definir cuál es el sentido a aplicar ahí. Esto es por tener el término sha'ar, opción para ambos sentidos. De ahí que, en el sentido de que lo que queda, el resto, pueda hacer referencia a algo o a alguien que queda para ser destruido, es señalado también por los hebraístas Ernst Jenne y Klaus Westermann, quienes expresan que sha'ar implica remanente, resto, y se emplea en Isaías 14:22 como el resto o sobreviviente de Babilonia y Moab, que será extirpado. Continúa diciendo este documento, a Babilonia se le anuncia el exterminio incluso del resto, según Isaías 42:22, Jeremías 50:26, y termina diciendo, sobre los supervivientes de Moab o el resto de Admás se precipitará el león, Isaías 15:9. Otros documentos en esta misma línea que indican que en sha'ar no solo se encuentra el sentido positivo, sino también el de quedar para ser afectado negativamente, dejado atrás, descuidado, abandonado, etc. Son, entre otros, los siguientes. Léxico hebreo-inglés del Antiguo Testamento por Francis Brown, que nos indica que sha'ar implica quedarse solo, quedar atrás. Léxico hebreo por W.H. Berker, que indica que sha'ar implica entre sus sentidos quedar abandonado. Léxico hebreo del Antiguo Testamento por Francisco Sorel, del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en latín, quien nos indica que sha'ar implica dejado atrás, destruido, y da como ejemplo el cuerpo de Dagón después de cortadas sus manos y cabeza en 1 Samuel 5:4. Sobre el mismo incidente, el léxico hebreo y arameo del Antiguo Testamento, Ludwig Kohler y Walter Baumgartner en inglés, dice, lo único que quedó de la estatua de Dagón. El léxico manual hebreo-inglés por Charles Roxham dice que sha'ar implica ser dejado atrás. El léxico hebreo-inglés del Antiguo Testamento, traducido por
Edward Robinson, de Francis Brown, S.R. Driver y Charles A. Bright. Dice que sha'ar implica ser olvidado, ser dejado atrás. Hay otros, pero dejamos por aquí lo que tiene que ver con sha'ar en los léxicos. A manera de conclusión de esta sección, número 1. El término sha'ar implica el sentido negativo de quedar y no solo el positivo de remanente o resto que queda sin ser afectado negativamente. El término se emplea en el Antiguo Testamento en los dos sentidos y solo el contexto es el que va a definir cuál sentido es el que se le ha de dar en determinado caso. Número 2. Emplear sha'ar como lo hace el pastor Esteban Bor en su exposición, dando a entender que el término solo tiene un sentido o significado que es el de remanente, resto. Lo que no es afectado negativamente es hacer un uso inadecuado de este término que solo refleja desconocimiento de lo que ese término abarca según el contexto. Número 3. La correspondencia que según el pastor Bor hay entre el término afíeme en la forma afietai en Mateo 24, 40 y 41 con el término hebreo sha'ar es inexistente. No hay tal correspondencia. Sha'ar no aparece entre la lista de los términos hebreos que se corresponden con afíeme. 4. Por las 3 razones anteriores, para concluir con el pastor Bor que dejado en Mateo 24, 40 y 41 equivale a dejado sin destruir o dejado sin ser destruido, dejado sin ser afectado negativamente, etc. Hay que hacer a un lado normas hermenéuticas de las más básicas, como lo son el respetar el o los sentidos de los términos originales tanto hebraicos como griegos, el tomar en cuenta los léxicos y diccionarios relacionados con las lenguas bíblicas y sobre todo el mantenerse dentro del marco del contexto en el que se emplea un término. Habría que pasar por encima a todo eso. Razón por la cual animamos a todos a ser muy cuidadosos en lo que aceptan como bíblico. Y finalmente, traemos a colación lo mencionado en una de las secciones anteriores en lo que respecta a la posición del pastor Bor sobre el tomado y el dejado de Mateo 24, 40 y 41, en el sentido de cómo esta posición del pastor abre una puerta a doctrinas relacionadas con el dispensacionalismo. Este es tema que trataremos en la próxima sección, que muy posiblemente abarque también como segunda parte la posición de Elena G. de White sobre quiénes son los tomados y quiénes son los dejados de Mateo 24, 40 y 41. Con lo que estaríamos dando conclusión a esta serie. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.